Dios me los bendiga, hermanos. Es una gran bendición poder estar con ustedes nuevamente una ocasión más para poder traer el mensaje de la palabra del Señor. Y quiero comenzar en esta ocasión contándole una historia real de una señora que ella tenía a su hijo que estaba en un cáncer terminal. El muchacho solamente de 20 años. Este muchacho realmente había vivido una vida muy triste, encerrado todo el tiempo, con sus tratamientos y demás, porque no podía ver a más nadie. Pero al médico poder declararle que ya su tiempo se le estaba acortando, en una ocasión el muchacho le dijo a la mamá: voy a salir a la calle, quiero salir a la calle a despejarme, a desconectarme de todo lo que tengo en la cabeza. Así que salió y fue a una tienda. Y cuando llegó a esa tienda, empezó a mirar la tienda y le llamó la atención una muchacha que estaba en esa tienda, que era una de las dependientes que vendía cosas ahí en esa tienda. Él se acercó a la muchacha y realmente le impresionó mucho la muchacha. Cuando se acercó, lógicamente se quedó mudo, no sabía qué cosa decir. La muchacha le preguntó si podía ayudarlo en algo. Y él, como no sabía qué cosa decir, pues le dijo: sí, yo quiero comprar un CD. Y como no sabía ni qué CD iba a seleccionar, agarró un CD ahí cualquiera y dice: ¿quiere que se lo envuelva o algo? Dice: no, está bien. Y agarró su CD y llegó a la casa, y cuando llegó a la casa lo tiró en el closet. Y realmente le seguía dando en la cabeza aquella idea de que había visto a aquella muchacha, que le había impresionado mucho a aquella muchacha. Y por lo tanto, al día siguiente le dijo a la mamá: voy a volver a la tienda. Y volvió a la tienda para ver a la muchacha. Y cuando llegó ahí a la tienda, ahí estaba la muchacha. Y la muchacha realmente le volvió a hacer exactamente la misma pregunta: que ¿has venido a algo? Y él le dijo: sí, yo quiero comprar un CD. Y agarró otro CD cualquiera que encontró ahí en la tienda y se lo trajo a ella, al mostrador. Y ella le dijo: ¿quiere que se lo envuelva? Y él le dijo: sí. Ella fue para atrás, lo envolvió y se lo entregó a él. Y cuando se lo entregó, le dio las gracias y se fue para su casa, y lo volvió a tirar también en el closet. Así lo fue haciendo durante varios días. Iba todos los días, siempre fielmente, a esa tienda porque estaba interesado en la muchacha y para ver a la muchacha, pero no le decía nada, absolutamente nada a la muchacha. Y en todas las ocasiones, siempre le pedía que quería comprar un CD, o sea, un disco, y le hacía lo mismo: quiere que se lo envuelva. Ella iba para la parte de atrás, se lo envolvía y se lo entregaba. Y él volvía nuevamente al closet de su casa y volvía a tirar todos esos CD o discos. Lo que pasó fue que al poco tiempo este muchacho volvió a la tienda y vio que ella no estaba. Y eso lo disgustó mucho y lo preocupó muchísimo. Y pasaron varios días y él empezó a empeorar con su enfermedad y él falleció. Cuando él falleció, su mamá, en una ocasión, ya después que habían pasado varios días, fue al cuarto de él para poder limpiarlo y para poder revisarlo, y se fue precisamente al closet donde estaban los CDs que él había tirado cada vez que venía de la tienda. Y la madre vio que todos esos CDs estaban envueltos. Y los empezó a abrir uno por uno. Y cuando abre uno de los CD, de los paquetes, ella encontró que había una nota de la muchacha. Y la muchacha le decía: yo sé que estás viniendo a la tienda por mí, quería saber de ti y quería conocer de ti. Cuando habla el segundo, le dice: aquí está mi información, si tú quieres llamarme y demás. Abrió otro CD, decía: yo voy a tener que salir de la ciudad, pero los fines de semana voy a estar aquí. Si tú quieres venir por acá, por la tienda, nos podemos ver y demás. Lo que pasó, y es el centro de lo que quiero llevar en esta historia, es que aquel muchacho perdió la oportunidad que él tenía de poder expresarle a aquella mujer, a aquella muchacha, lo que él sentía por ella, pero no aprovechó esa oportunidad. Hoy estamos comenzando una serie que le hemos titulado Es tiempo de volver. Es tiempo de volver. Y mucha gente nos pregunta en el día de hoy: ¿cuándo vamos a volver al templo? Y ya muy pronto, el mes próximo, vamos a comenzar nuestro servicio en vivo. Y va a ser una gran bendición para nuestra congregación y todos los hermanos y amigos que quieran asistir con nosotros.
En esta serie de Es tiempo de volver, precisamente voy a titular la plática de hoy, La puerta que nunca se cerró. Volver nuevamente a la forma que vivíamos antes de toda esta pandemia y todos estos virus, y lógicamente estamos hablando de más de medio año, no va a ser fácil para nadie, porque todo el mundo ha vivido experiencias durante estos más de medio año diferentes que quizás lo ha hecho transformar o actuar o pensar de una manera muy distinta. Quizás cambiemos cosas, quizás hasta empecemos a desanimarnos o pensar aún con miedo si vuelve nuevamente el virus a aparecer. Empezar de nuevo es algo que nosotros los hispanos sabemos muy bien cómo se hace. La mayoría de nosotros los hispanos que hemos nacido en otros países hemos llegado a este país con las manos vacías, pero con muchas ganas de poder salir hacia adelante. Y hemos venido con diferentes motivos. Cada cual ha venido por diferentes motivos. Y cuando hemos llegado a esta nación, a esta hermosa nación, hemos llegado con la idea de poder comenzar de nuevo. Por lo tanto, nosotros los hispanos sabemos qué cosa es comenzar de nuevo otra nueva etapa. Los presos que salen de la cárcel, cuando se tienen que enfrentar a la sociedad, también tienen que aprender cómo empezar de nuevo a vivir en una sociedad que quizás por muchos años no sabían ni cómo se desarrollaba. Los casados saben muy bien cómo es vivir una nueva etapa y comenzar una nueva etapa de antes como era soltero, pero ahora vivo con una persona y esa es mi esposa y esa es la manera en que voy a cambiar cosas de mi vida y lógicamente seguir hacia adelante. También los que hemos tenido hijos, sabemos que nuestra vida ha cambiado desde el día que conocimos a nuestros hijos o que nuestros hijos vinieron a nuestra vida. Ha cambiado por completo y hemos tenido que realizar un desarrollo de vida totalmente distinto al que llevábamos anteriormente. Por lo tanto, nosotros sí sabemos cómo empezar de nuevo. En esta historia que voy a mencionar hoy, es una historia muy famosa que aparece en la Biblia, que le llaman, y lo titulan así, y le ponen el título de El Hijo Pródigo. Y haciendo brevemente esta historia era de un padre que tenía dos hijos y el menor de ellos le dijo, dame el dinero que me pertenece, quiero llevármelo, quiero irme de aquí. El padre le dio el dinero, él se fue a una ciudad muy, muy lejana, no se comunicaba con el padre, gastó todo ese dinero y se quedó en la ruina. Y después empezó a tratar de buscar trabajo y el único trabajo que le daban era un trabajo de alimentar a cerdos. Y era tanta el hambre que este hombre tenía, dice la historia, que realmente lo que tenía deseo era comerse la comida de los mismos cerdos, del hambre que tenía. Y después aparece la historia, el resto de la historia que vamos a desarrollar precisamente en esta etapa. Ahora, lo primero que quiero llamar la atención, y es el primer punto para mí, es cuando no apreciamos lo que tenemos. Cuando no apreciamos lo que tenemos. Dice así la historia en esta parte que quiero llamar la atención, en Lucas capítulo 15, versículo 13. No muchos días después, juntándolo todo el hijo menor, dice, se fue lejos a una provincia aparte y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Es interesante porque dice el pasaje que se fue lejos y desperdició todos sus bienes porque vivía perdidamente. O sea, lo estaba haciendo o gastando todo aquello en cosas inapropiadas. No es que estaba invirtiendo dinero, sino precisamente estaba invirtiendo el dinero en cosas que realmente no eran correctas. Reconocemos tarde a veces a nuestros padres. A veces reconocemos tarde a nuestros padres y lo que han hecho por nosotros. Y aún a los padres que han venido a este país siendo profesionales en sus países y han venido a este país sacrificándose para poder traer y darle mejores beneficios a sus hijos. Y a veces hijos no apreciamos el trabajo que hacen nuestros padres
de sacrificio por nosotros, por el amor que nos tienen. Nadie le dijo al hijo que se fuera. Él decidió por sí mismo, yo no quiero estar más aquí, me voy a ir bien lejos. Padres, tengan mucho cuidado, porque nadie botó a este hijo de la casa. Pero desgraciadamente a veces escuchamos casos de padres que no soportan a sus hijos, que sus hijos le han traído muchos problemas y lo que hacen es botarlo de la casa. Cuando botamos a un hijo de la casa, usted tiene que reconocer y recordar que cuando usted lo lanza hacia el mundo, cuando usted lo lanza a un lugar donde usted no puede tener la supervisión, donde usted no puede tener ningún control, donde usted no puede realmente hacer absolutamente nada por él porque no sabe ni siquiera dónde está, usted lo está llevando a la perdición. Hay que buscar la manera de poder tratar a nuestros hijos y saber cómo tratar los problemas que tienen nuestros hijos. A veces no se saben controlar los impulsos. Y este muchacho no supo controlar sus impulsos. Se llenó la cabeza joven de ilusiones, como a veces hay muchos jóvenes que se la llegan a ilusiones y dicen, voy a hacer esto, voy a hacer esta locura, no lo voy a escuchar a nadie, no voy a escuchar consejos de nadie. Algunos promovieron que se cerraran los templos. Y desgraciadamente hay mucha gente que apoyó esa idea de cerrar los templos. Quiero llamarles la atención en el día de hoy mundialmente a todo el que me está escuchando. La única institución que va a promover la paz, el consuelo, el alivio, la fuerza, el apoyo que necesita la gente en medio de una crisis es la iglesia. Y si algo no podemos cerrar, y si algo no podemos clausurar, y si algo tenemos que nosotros estar en contra de toda aquella persona que quiera cerrar la iglesia, es nosotros los cristianos. Tenemos que luchar para que la gente pueda entender específicamente que hay una institución, que hay algo que el Señor creó, que se llama iglesia, que está para poder apoyar, para poder darle la fuerza que la gente necesita en un tiempo tan difícil como este. Durante este tiempo, quiero decirte que nunca se cerró la puerta de la iglesia. Solamente se cambió de escenario. Y es interesante porque había un templo. Había sencillamente un templo donde todo el mundo venía. Y a través de esta crisis, de esta increíble pandemia, nos ha dado la bendición de poder crear muchos templos en muchas casas, en muchos lugares, donde la gente está adorando, donde la gente se está reuniendo, donde la gente está compartiendo el evangelio que necesitamos llevar a tantos hogares que andan y viviendo sin Cristo Jesús. En Hebreos capítulo 10, versículo 25, dice así. Y es interesante porque hay mucha gente que está extrañando, yo estoy extrañando la iglesia. Estoy extrañando el templo, de reunirnos allí, de poder alabar el nombre del Señor, de poder exaltar el nombre del Señor y muy pronto vamos a poder vivir esa hermosa experiencia de nuevo, de volver a nuestros templos y alabar con gozo el nombre de nuestro Señor. Dice la Biblia en Hebreos 11:25, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando ves que aquel día se acerca. Y eso es un versículo de la palabra del Señor bien clave. No dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre. Y ojalá no hayas tenido tú por costumbre el no ir a congregarte. Ojalá que realmente tú te des cuenta que necesitas congregarte y que el Señor te está diciendo, te tienes que congregar. Nos hace falta el templo, nos hace falta poder ir y compartir con los hermanos. Dice ahí, exhortándonos unos a otros. Cuando llegamos a la vejez, es cuando realmente apreciamos lo que es la juventud. Este joven no apreció toda la situación que estaba viviendo con su padre y con su hermano en ese hogar. No era agradecido a todos los beneficios,
al estilo de vida que estaba viviendo con su padre y con su hermano en esa casa. Y quiso vivir su vida a su manera, a su locura. Hay jóvenes que desgraciadamente hoy día malgastan su juventud. Y es muy importante que nosotros entendamos que estamos nosotros los adultos también para poder orientarles a ellos. Todas esas ideas que a veces adquieren en universidades o que adquieren con sus amigos, entre comillas, porque no es un amigo aquella persona que puede envenenar la mente de ningún joven. Y es muy interesante que veamos en el día de hoy como a veces escuchan más a esas personas que a sus propios padres, que realmente son las personas que le han brindado el apoyo, el amor y el cuidado durante tantos años. En segundo lugar, hay que entender cuando se pisa fondo. No es lo mismo cuando todas las cosas nos van bien que cuando realmente empiezan las cosas a suceder mal y llegamos a pisar fondo. Alguien dijo que de la única manera que nosotros podemos mirar hacia arriba es cuando estamos en el fondo. Lucas capítulo 15, 14 al 16, habla de esta experiencia cuando aquel joven pisó fondo. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino un gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual envió a su hacienda para que apacentase cerdo y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. No prepararse para el futuro es perder. Todos nosotros necesitamos prepararnos para el futuro, para lo que va a venir el día de mañana. Por eso es que necesitamos una carrera, por eso es que necesitamos la casa, por eso es que necesitamos preparar nuestros presupuestos, preparar los planes que tengamos para nuestros futuros hijos, etcétera, etcétera. Cuando este muchacho tenía dinero, tenía muchos amigos. Todo el mundo lo quería conocer, todo el mundo quería relacionarse con él. Pero cuando se acabó aquel dinero, nadie le daba ni siquiera para comer. En muchas ocasiones, joven, en muchas ocasiones puede ser, hay mucha gente que se está aprovechando de ti. Y te dice que son los amigos, que son panas, que son gente muy y no realmente es la verdad. Porque cuando tú pises fondo, porque vas a pisar fondo un día, lo que va a pasar es que las únicas personas que van a estar ahí al lado tuyo van a ser toda aquella gente que tú has rechazado. Y estoy hablando de tus padres, de tu familia. Ellos van a estar allí contigo. Oímos mucho la frase, cuando se cierra una puerta, se abre otra. Y eso realmente no siempre pasa así. Cuidado con la nueva puerta que se vaya a abrir. Hay una familia que en este tiempo en que nosotros no hemos podido reunirnos, una familia se fue a otra iglesia para poder llevar a sus hijas para que estuvieran en ese servicio, en esa otra congregación. Y está bien porque sabíamos perfectamente que iban a estar.Nosotros nos habíamos decidido todavía no abrir el templo, pero esta señora quería llevar a sus hijas para que sus hijas pudieran estar en un servicio nuevamente. Y las llevó. Y lo interesante y lo que más me gustó fue que cuando realmente salieron de aquel templo, las hijas le dijeron a la mamá, no queremos otra iglesia que no sea la nuestra. Qué bueno cuando amamos nuestro templo. Qué bueno cuando amamos nuestra congregación. Qué bueno cuando amamos nuestro servicio. Qué bueno cuando amamos el poder volver de nuevo. Y necesitamos volver de nuevo a congregarnos como iglesia y alabar el nombre de nuestro Señor. Cuando a veces se cierra una puerta, Dios puede estar detrás de eso. No todo lo que sucede es porque Dios está detrás de eso. Es como hemos visto últimamente, y lo voy a repetir nuevamente, que mucha gente dice, en nuestra nación se está muy próximo a tener elecciones, y hay hasta cristianos que dicen, va a salir el que Dios quiera.
Y eso para mí realmente es una ignorancia decirlo, bíblicamente hablando, porque Dios no elige el presidente de una nación. Dios permite que la nación elija a ese presidente independientemente que Dios no esté de acuerdo. Dios lo permite, pero Dios no elige ese presidente. Y uno de los casos, argumentos bien clave, es Dios no eligió a Hitler para que gobernara y matara a tantos judíos. Dios no estaba de acuerdo con eso. Y los eligieron ellos. Dios no eligió a Fidel Castro para que sucediera lo que está sucediendo y todavía sucede en Cuba. Dios no eligió eso. Fue el pueblo quien lo puso en ese lugar. Así que por lo tanto, hay que tener mucho cuidado aún del paso que nosotros vamos a dar, porque nos va a afectar a nosotros, a nuestros hijos, a nuestros nietos, a nuestras generaciones futuras. Ahora, dice ahí el pasaje que aquel muchacho tenía hambre. Y lo que me llama mucho la atención con relación al hambre, cuando se debe comer, es cuando uno tiene hambre. ¿No es cierto? Si se debe comer cuando uno tiene hambre, y lógicamente que tengas algo de qué comer, me pregunto yo, ¿por qué hay muchos que no han sentido esa hambre espiritual para sus vidas? Porque hay muchas personas que se han pasado tanto tiempo sin alimentarse de la palabra del Señor, sin buscar el Espíritu del Señor, sin buscar esa oración, sin buscar ese compañerismo, esa relación con los hermanos en la fe. ¿Cómo es posible que hayan estado durante más de medio año sin estar comiendo, alimentándose para poder fortalecer su vida espiritual? En tercer punto, cuando el momento requiere acción. Ha llegado el momento en que necesitamos actuar. En Lucas capítulo 15, hablando de la historia de este muchacho, 17 al 18, y dice, y volviendo en sí, este muchacho dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Dice, me levantaré e iré a mi padre. Cuando el momento requiere reacción, necesita acción, hay que moverse. En muchas ocasiones hasta hay gente que se pasa todo el tiempo hasta pidiéndole cosas y no hacen absolutamente nada, esperando de que Dios lo haga todo. Hay momentos que requieren mucho de nuestra acción. Hoy precisamente, la iglesia requiere de acción. Es momento de abrir nuestros templos. Es momento de poder congregarnos. Es momento de poder alabar el nombre del Señor juntos, de escuchar la palabra, de exhortarnos, de estar en compañerismo los unos con los otros, de congregarnos. Ha llegado el momento en que la iglesia despierte, de que la iglesia se dé cuenta que hay que actuar. Y si el hijo, cuando le sucedió todo esto, y dice la palabra que vino en sí, así dice, volvió en sí. Si el hijo hubiera dicho, bueno, me voy a quedar aquí, o me voy a ir para otro lugar, hubiera perdido. Y a veces nos cuesta trabajo, por orgullo o por lo que sea. A veces nos cuesta mucho trabajo reconocer nuestras faltas y decir, me equivoqué. Y está bien que te equivoques. Es bueno reconocer que fallamos y nos arrepentimos de los errores que hemos cometido y volver nuevamente a caminar y volver nuevamente a andar y volver a hacer nuevos planes. ¿Por qué? Porque el Señor está conmigo, porque el Señor me abre los brazos y me recibe, así como aquel padre recibió de nuevo en casa a aquel hijo. No lo venció el orgullo en esta ocasión a este hijo, como lo venció en la primera ocasión. El orgullo lo llevó a decir, dame el dinero que me pertenece, me voy de aquí, me voy a gastarlo, yo soy el rey, yo soy el que sí lo sé, ustedes no saben nada, así que se fue lejos. Pero el orgullo, en esta ocasión, el orgullo no lo venció. Él venció al orgullo y volvió en sí. Y es momento en que puedas volver en sí. Y quizás te has pasado todo este tiempo sin recibir mensajes de la palabra del Señor.
sin escuchar nada, sin ponerte a orar o leer la Biblia. Es tiempo de volver en sí. Es tiempo ya de volver en sí y darte cuenta que tienes que volver, que tienes que regresar de nuevo. A veces, cuando estamos perdidos, tenemos que volver en sí. Sabemos que es el tiempo correcto de regresar. ¿Y por qué yo sé que es el tiempo correcto de regresar? Porque hasta el momento hemos escuchado lo que mucha gente ha dicho, quizás gobierno, quizás la media, la televisión, las noticias. Pero ha llegado el momento en que tenemos que escuchar a nuestro Dios y escucharlo bien de cerca. Y el Señor nos ha llamado la atención. Es tiempo de volver. Sé agradecido cuando se cerró una puerta y cuando se abrió la otra y que fue de bendición para ti. Lo que cambia las cosas no son las palabras. Lo que cambia las cosas son las acciones. Es momento de actuar. La pandemia tomó fuerza y se tomaron decisiones, a veces decisiones muy fuertes. Es hora de tomar acción, iglesia. Es hora ya. Concluyo diciendo, hay quienes se preguntan, ¿fue Dios quien cerró las puertas de los templos? ¿Cuándo será el mejor tiempo para volver a los templos? Hoy es el mejor momento. Es el momento de que escuchemos la voz de Dios y que digamos es tiempo de volver. Necesitas volver. Te estoy invitando a que vuelvas. El Señor te está invitando a que vuelvas nuevamente. Deja tu orgullo, deja tu vida sin sabor y empieza nuevamente a buscar de ese sabor del Señor, de esa comunión con Él, de ese placer de poder gozar de la presencia de Él en su templo, en la institución que Él creó para poder darnos esa fuerza que necesitamos en el día de hoy. Dios a veces nos cierra la puerta, pero ¿sabes qué? No la cerró con llave. Toca la puerta, ábrela, que siempre se te va a dar una gran bienvenida. Nunca fuerzas una puerta si Dios la cierra. Detrás de ella, te aseguro que no habrá nada bueno. Pero cuando las puertas del templo se abran, yo quiero que tú seas una de las primeras personas que lleguen allí y diga, aquí estoy. Quiero comenzar de nuevo. Quiero empezar nuevamente lo que yo vivía con el Señor antes de que comenzara toda esta crisis. Tú aprovechaste la puerta que Dios te abrió y otros, desgraciadamente, todavía lo están pensando. Otros le dieron la espalda al Señor y otros abrieron las puertas y entraron. Tu testimonio les hará saber que valió la pena poder entrar por esa puerta. Dicen los pescadores que cuando el río se pone bravo, que cuando aquella agua se pone bien turbulenta, es cuando empiezan los peces a salir. ¿Sabes qué? Con toda esta crisis, el agua se ha puesto turbulenta. Es momento de pescar. La iglesia tiene que pescar hombres para que puedan encontrar el mensaje de salvación que nosotros tenemos para darle, que es el mensaje que aparece en la palabra de Dios. Es tiempo de volver. Para poder volver, hay que abrir el corazón. ¿Ya lo abriste? Quiero que abras el corazón y dejes que el Señor entre ahí con su entusiasmo, con su pasión. Me decía una persona en el día de hoy, he perdido la pasión. Pídele al Señor que vuelvas nuevamente. Que vuelvas a ser esa persona. Aún si no has entrado dentro de esta crisis, si no has entrado dentro de esta frialdad que mucha gente tiene, vas a regresar con más fuerza, vas a regresar con más deseo, vas a regresar con más pasión, porque ha llegado el momento de volver. Te llama la atención el Señor. Vuelve
es tiempo de volver. Te esperamos.